Buenos días. En este vídeo vamos a introducir de forma muy rapidita las subconsultas en MySQL. Una subconsulta es que vamos a utilizar el resultado de una sentencia como parámetro de otra. Ahora lo vamos a entender mejor con ejemplos. Esta sería la estructura que tendría nuestra subconsulta, ¿vale? Sería hasta aquí una consulta normal y corriente. Lo que pasa es que después del operador, en vez de pasarle unos valores para comparar con el where, le vamos a pasar otra sentencia. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de aquí. Dice select nombre from personas where DNI in. Y ahora, en vez de pasarle los DNIs, le vamos a pasar una sentencia que lo que hace es que nos devuelve esos DNIs. Esta sentencia que estamos metiendo dentro entre paréntesis puede hacer las consultas dentro de la misma tabla o en otra tabla aparte. Estas subconsultas, aunque las vamos a ver casi todos los ejemplos con select, también se pueden introducir en cualquier otro tipo de sentencia, sobre todo pues insert, update, etc. Vamos a ver ejemplos concretos. En este caso tenemos la tabla jugadores y la tabla equipos. ¿Qué es lo que nos piden? Selecciona los nombres de los jugadores de los equipos de Huesca. ¿Qué es lo que yo haría sin pensar ya en MySQL ni nada? Si os dan estas dos tablas y os dicen dame los nombres de los jugadores de los equipos de Huesca, ¿qué es lo que vosotros haríais? Pues seguramente os daríais cuenta enseguida de que las dos tablas tienen un campo en común, que es el equipo ID. En este caso es la clave principal de la tabla equipos y la clave foránea en la tabla jugadores. Entonces, ¿qué es lo que haríais? Iríais a la tabla equipos, veríais cuáles de los equipos son de Huesca y cogeríais sus equipos ID, en este caso el 2 y el 5. Una vez que tuvierais esto, os iríais a la tabla de jugadores y veríais cuáles de los jugadores están en el equipo ID 2 o en el equipo ID 5 y os quedaríais con sus nombres. Pues bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo en MySQL. Entonces vamos a ir a la tabla jugadores y vamos a coger el nombre, select nombre, from jugadores, where, equipo ID, in, y aquí yo le pasaría el 2 y el 5, que son los que he consultado previamente. Entonces lo que voy a hacer, en vez de decir no, que esto ya lo he consultado antes, lo vamos a consultar de golpe. Entonces en vez de este 2 y el 5, yo le voy a pasar esto. Select equipo ID from equipos where ciudad ID igual a Huesca. Es decir, en vez de pasarle unos valores concretos, un vector de varios valores, en este caso me voy a la otra tabla y le paso una consulta. Esto sería una subconsulta. Estaría la consulta principal y la subconsulta que va aquí anidada entre paréntesis. Es muy importante en este tipo de subconsultas que os fijéis que lo que haya en un lado y en otro sea el mismo parámetro. Es decir, aquí estoy comparando equipo ID con equipos ID, que es lo que me va a devolver esto. Si esto me fuera a devolver un texto, pues aquí tendría que ser algo de tipo texto para que lo pueda comparar correctamente. Vale, vamos a ver más ejemplos. Las subconsultas se pueden realizar sobre la misma tabla o sobre tablas diferentes y aquí tenemos un ejemplo de cada, ¿vale? En este primero aparecen las tablas equipos y jugadores, ¿vale? Entonces selecciona los nombres de los jugadores de los equipos de Huesca. Entonces vamos a seleccionar el nombre from jugadores, where equipo ID in y aquí cogemos los equipos de Huesca. Esta es la misma que habíamos hecho antes. En este segundo ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser hacer dos consultas sobre la misma tabla. En este caso nos han pedido que seleccionemos los jugadores del mismo equipo que Claudia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coger el equipo ID de ese equipo en el que juega Claudia y luego coger el resto de jugadores que comparten ese equipo ID. Entonces voy a seleccionar, me voy a venir aquí dentro del paréntesis porque normalmente suele ser más fácil. Entonces voy a seleccionar el equipo ID donde juega Claudia, ¿vale? Select equipo ID from jugadores where nombre igual a Claudia. Y una vez que yo ya tengo ese equipo ID donde juega Claudia, lo que voy a hacer va a ser pasárselo como parámetro a la sentencia principal, que es la de select from jugadores where equipo ID igual a, y ahí le paso mi sentencia que ya la tengo. ¿Veis cómo en este caso estoy haciendo dos consultas diferentes sobre la misma tabla? También se hace a través de una subconsulta y es la única forma de hacer esto. Cosas importantes en las que nos tenemos que fijar. Lo primero,
En la subconsulta tenemos que indicar el campo que queremos seleccionar. En este caso, por ejemplo, del primer ejemplo, tengo el DNI aquí. ¿Vale? Entonces tengo que seleccionar el DNI. Ojo que aquí en esta subconsulta, en esta de aquí dentro, no puedo poner asterisco, select asterisco, porque aquí me estaría devolviendo muchos campos que yo luego tengo que comparar con este otro. Y también tenemos que pensar qué tipo de dato nos va a devolver la consulta. Si nos va a devolver un vector, entonces tengo que utilizar in y no puedo utilizar un igual. Es decir, si puede que haya más de un DNI, yo aquí no puedo utilizar el igual, tengo que utilizar un in. Ante la duda, en vez del igual, utilizad el in. Ante la duda de si os va a devolver un valor o varios, esta subconsulta de aquí dentro. Tengo que pensar si va a ser un número, una fecha, para que los pueda comparar. Vemos estos otros ejemplos. En este caso, select asterisco from usuarios. Voy a seleccionar todos los campos de la tabla usuarios cuando el usuario ID sea uno de los que me va a devolver esta sentencia que hay dentro. Y esta sentencia pues me selecciona los distintos usuarios ID de otra tabla que se llama préstamos. Y en este último caso lo que hago es comparar precio con la media de los precios. Es decir, en este caso estaría seleccionando los productos que tengan un precio mayor que la media. Y para eso hago dos consultas sobre la misma tabla. Por último, más adelante vamos a ver los joins y va a haber una diferencia sustancial para saber si vamos a tener que usar una subconsulta o si vamos a tener que utilizar un join. Hay gente que utiliza los joins para todo, ya hablaremos de esto más adelante, pero las subconsultas suelen ser mucho más eficientes que los joins. Entonces, si algo se puede hacer con subconsulta, lo vamos a hacer con subconsulta prioritariamente. Si no se puede, pues habrá que tirar de join, no nos quedará otro remedio. Entonces, fijaos que las subconsultas las vamos a utilizar cuando todos los campos que necesitamos mostrar pertenecen a la misma tabla. Me voy a volver un poquito para atrás, aquí este ejemplo, para ver cómo lo haríamos. Si todo lo que me piden está en la misma tabla, por ejemplo, me piden nombres de jugadores o me piden nombres y equipos ID, pues entonces lo puedo hacer con una subconsulta. Si me están pidiendo cosas que están en distintas tablas, por ejemplo, si me piden de aquí el nombre que lo muestre junto al nombre del equipo o junto a la ciudad, eso no lo voy a poder hacer con una subconsulta. Tendré que ir a los join, que los veremos más adelante, ¿vale? Porque están parte de los campos que quiero mostrar en la tabla jugadores y parte en la tabla equipos. No me sirve una subconsulta para esos casos.